Hay historias que todavía se están escribiendo, futbolistas que no necesitan un cierre para quedar en la memoria porque su presente ya dice suficiente. Un mediocampista mexicano diferente, silencioso, inteligente, paciente, formado desde la idea de que el talento solo sirve si se acompaña de trabajo. Nacido en Torreón, Coahuila, creció rodeado del fútbol desde niño, entre canchas simples y sueños grandes. Comenzó un recorrido que lo llevaría desde el norte del país hasta algunos de los estadios más importantes del mundo. Hoy, su nombre aparece entre los jugadores mexicanos que han logrado cruzar el océano para competir en Europa, entre los que volvieron a casa convertidos en líderes, entre los que todavía tienen mucho por escribir. Es parte de una nueva generación del fútbol mexicano, jóvenes que decidieron que el reto no era debutar, sino trascender, que el objetivo no era llegar, sino mantenerse, y que el sueño no era solo jugar, sino competir al máximo nivel. Este episodio es la historia de un futbolista activo, moldeado por el esfuerzo, sacrificio y ambición. Un futbolista que representa el presente y la promesa del futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Eric Gutiérrez Galaviz, la generación dorada de Pachuca. Pachuca no es un club cualquiera, es un territorio donde el fútbol se estudia con ciencia, se construye con paciencia y se vive con identidad. En medio de esa estructura, Eric Gutiérrez encontró el lugar perfecto para convertirse de promesa a capitán. Llegó muy joven a la institución hidalguense, pero desde el primer momento algo llamó la atención de entrenadores y formadores. La visión de juego, la lectura táctica, el pase seguro y una serenidad que para su edad no era normal. Mientras otros jugadores crecían con potencia, velocidad o regate, Eric desarrolló algo más raro, inteligencia para dominar el ritmo de juego. En 2013, Guti debutó en Primera División con apenas 17 años. En ese instante, Pachuca entendió que no estaban frente a un jugador común. El muchacho de Torreón no necesitó tiempo para demostrar que estaba preparado. Entró, jugó, distribuyó y nunca más se bajó del ritmo del fútbol profesional. Los años siguientes fueron vertiginosos. Pachuca comenzó a construir un proyecto histórico con una camada inolvidable. Y mientras Lozano destrozaba rivales por la banda, mientras Pizarro inventaba líneas imposibles, Víctor Guzmán se volvía máquina. Eric fue asumiendo liderazgo silencioso. En un vestidor lleno de talento juvenil, él era el mediocampista que unía todas las ideas, el jugador que sabía cuándo acelerar, cuándo frenar y cuándo mover al equipo. Entonces, algo que muy pocos futbolistas logran en toda una carrera ocurrió para un joven que apenas comenzaba a ver el mundo. Pachuca le dio la cinta de capitán. Con tan solo 20 años, Eric Gutiérrez ya era el líder de uno de los equipos más competitivos del país. Su voz dentro de la cancha valía lo mismo que su precisión en los pases. Su influencia fuera de ella construyó identidad, respeto y personalidad de grupo. Ese liderazgo encontró recompensa deportiva. En el Clausura 2016, Pachuca se convirtió en campeón de la Liga MX, un torneo recordado por el gol de último minuto ante Monterrey en la final. Un torneo que consolidó a esa plantilla como una de las más fuertes de la era moderna del club. La historia no terminó ahí. En 2017, Guti levantó el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF, coronando al equipo ante Tigres y abriendo las puertas al Mundial de Clubes. Su paso por Pachuca dejó huella porque creció sin saltarse etapas, porque asumió responsabilidades enormes siendo muy joven, y porque representó una nueva idea del fútbol mexicano, el que no depende del físico, sino de la mente. Su tiempo con los Tuzos terminó construyendo algo invaluable, la certeza de que estaba listo para el siguiente nivel, que Europa no sería solo un sueño mexicano más, sino la continuidad lógica para un jugador formado desde la élite competitiva. Y así, después de 5 años llenos de crecimiento, trofeos y liderazgo, el joven capitán de Pachuca cerró una etapa inolvidable y miró hacia el viejo continente. Porque la historia de Eric Gutiérrez tenía que continuar. Y el siguiente capítulo
se escribiría en Holanda. Europa no es un destino sencillo para un futbolista mexicano. Son pocos los que lo consiguen, y menos aún los que logran dejar huella. El 29 de agosto de 2018, Eric Gutiérrez dio el salto que soñaba desde Pachuca. El PSV Eindhoven anunció su llegada al fútbol neerlandés, un club histórico en los Países Bajos, casa de grandes mexicanos, la misma camiseta que ya llevaba Irving Lozano. Guti aterrizó en Holanda con un contrato de 5 años, un fichaje pensado no solo para el presente inmediato, sino para construir una pieza de mediano plazo en el medio campo del equipo. El 15 de septiembre del 2018, Guti entra de cambio, y en cuestión de minutos, algo memorable sucede. Primero, una asistencia a Irving Lozano, y luego, su propio gol. Resultado final de 7-0, una entrada triunfal para un jugador que llegaba sin ruido, pero que inmediatamente demostró personalidad y calidad. 3 días después, Eric debutó en la UEFA Champions League contra el Barcelona, la competencia más dura del planeta, el escenario que todo futbolista anhela, la prueba definitiva de nivel. Y Guti estaba ahí, respirando ese aire. Europa le enseñó a jugar más rápido, pensar más rápido y sobrevivir entre rivales que exigían cada centímetro de calidad. Nunca fue el jugador mediático, nunca fue la estrella, pero PSV encontró en Guti algo más valioso: regularidad de trabajo, capacidad de sacrificio, versatilidad táctica y un futbolista que podía adaptarse a distintas funciones en el medio campo. La etapa neerlandesa trajo gloria: la Copa de los Países Bajos en la temporada 21-22 y 22-23, y la Supercopa en el año 2022. La participación directa en varias temporadas exitosas en la Eredivisie. Su momento más especial llegó en la final de la Copa contra el Ajax. Eric marcó el gol del empate, detonando la remontada para levantar el título. Ese día, Holanda entendió quién era realmente Eric Gutiérrez. Más allá de los trofeos, el fútbol holandés le dio a Guti algo irreemplazable: disciplina táctica, velocidad mental y una visión más completa del juego. Europa formó al futbolista, pero también al hombre. Vivió lesiones, críticas, competencia interna con jugadores de talla mundial, y aún así se mantuvo de pie. No fue una estancia fácil, pero sí una estancia valiosa. PSV representó el paso definitivo para demostrar que el talento formado en México podía adaptarse al ritmo europeo. Las puertas de Holanda terminaron cerrándose lentamente, pero no por falta de nivel, sino por la decisión de volver a casa. Después de 5 temporadas en Eindhoven, Eric regresó a México para iniciar una nueva etapa. Y con él regresó un jugador más maduro, más completo, más líder y listo para unir la experiencia europea con su próxima misión: el proyecto con Chivas. PSV fue mucho más que un club en su carrera, fue la prueba máxima, y la superó. Para muchos futbolistas mexicanos, vestir la camiseta de la selección es un sueño. Para Eric Gutiérrez, fue parte natural de su camino. No llegó por casualidad, ni por apellido, ni por mercadotecnia. Llegó por calidad, por madurez y porque siempre fue parte del proyecto nacional desde niño. Su historia con México no empieza con el Tri Mayor, empieza en las categorías juveniles. Antes de que Europa lo conociera, antes de que Pachuca le diera el gafete de capitán, Guti ya representaba a México en torneos oficiales. Selección sub-17, sub-20, sub-23. Formó parte de ciclos completos, procesos largos, giras por el mundo, torneos con CONCACAF y aquellos viajes donde aprendió que no se gana solo con talento, se gana también con carácter. En esos años, se acostumbró a escuchar el himno nacional antes de salir a la cancha, a convivir con rivales de élite, a vivir fuera de casa y a entender el peso real de una camiseta histórica. Guti fue parte del plantel olímpico para Río 2016. México llegó como campeón defensor, pero el torneo no terminó como el país esperaba. A veces, en la carrera de un futbolista,
Son los golpes los que te forman más que los títulos. Ese torneo dejó heridas, críticas, dudas, pero también dejó aprendizaje. Desde 2016 comenzó su presencia con el combinado nacional. Convocatorias, amistosos, eliminatorias, Copa Oro, Nations League. Un jugador constante, confiable, siempre competitivo en procesos mundialistas. No siempre fue titular, no siempre fue protagonista en prensa, pero siempre estuvo. El técnico que volteaba la banca sabía que había un mediocampista diferente, uno que sabía mover los tiempos, proteger la pelota y administrar partidos cerrados. Porque la selección no solo necesita figuras, necesita control. Y Guti sabe controlar. El sueño llegó. Qatar 2022 marcó su primera presencia en una Copa del Mundo. A su alrededor estaban Guardado, Herrera, Chávez, Álvarez, y cada entrenamiento mundialista significó algo claro. México confiaba en él. No tuvo el torneo perfecto, pero pisó el mundial, vivió el escenario más grande del planeta y quedó registrado para siempre dentro de la historia de la selección mexicana. Lo más interesante es esto. La selección mexicana para Eric Gutiérrez no es un pasado, es presente y probablemente el futuro. Su edad todavía lo pone en una conversación para 2026. Si mantiene ritmo, salud, constancia, Estados Unidos, Canadá y México podrían verlo jugar su segundo mundial. Porque aunque muchos lo han pasado por alto, Guti pertenece a esa generación de futbolistas mexicanos que no se rinden, que no buscan reflectores, que entienden que el fútbol sin ruido y que saben que el valor de vestir la verde no está en la foto, está en el peso. Eric Gutiérrez ha jugado en todas las etapas del proyecto nacional y mientras su carrera siga activa, la selección siempre será su destino natural. Después de 5 temporadas en Europa, de estadios llenos en semifinales, de tardes frías en Holanda, de títulos y crítica, Eric Gutiérrez tomó una decisión difícil: regresar a casa. Volvió convertido en un jugador completo. Volvió con lectura de juego europea, una madurez táctica, con ritmo, con jerarquía silenciosa. Volvió no porque había acabado el sueño, sino porque la historia necesitaba un nuevo capítulo, y su destino fue Guadalajara. Las Chivas, un club enorme, lleno de peso histórico y emocional, con un estadio que exige, que presiona, que abraza y que también juzga sin piedad. Era un movimiento que reflejaba ambición mutua. Chivas buscaba un líder dentro del campo, y Eric buscaba un proyecto donde pudiera ser protagonista. Si Pachuca fue su casa y PSV fue la universidad, Chivas era el examen final. Ahí no basta jugar bien, hay que liderar, hay que influir, hay que soportar el ruido exterior y convertirlo en carácter. El futbolista que llegó a Guadalajara no era el joven capitán inexperto de 2016, era un hombre hecho futbolista. En Chivas, Guti encontró un espacio natural, convertirse en punto de equilibrio, el pase entre líneas, la inteligencia para sostener ritmo. Esa pausa que se aprende en Holanda y que pocos jugadores en México realmente tienen. Es pieza clave para dominar fases de partido, transición ofensiva, presión alta, salida limpia, recuperación tras pérdida. Su impacto va más allá del balón. Guadalajara ganó un mediocampista que entiende qué hacer antes que el rival. No fue una llegada sencilla. Chivas necesitaba resultados inmediatos. El público miraba el esfuerzo europeo esperando magia, liderazgo y constancia. Guti lo sabía. Sabía que la crítica sería más fuerte que en Eindhoven. Sabía que el margen de error sería menor. Sabía que si quería escribir una segunda mitad exitosa de carrera, Guadalajara era el lugar indicado. Regresar a México también significó volver a ver a la familia, reconectarse con las raíces, abrazar el idioma, encontrar la estabilidad. El futbolista también es persona, y muchas veces el equilibrio personal explica el rendimiento en cancha. La etapa en Chivas no es un resumen, no es epílogo, no es un cierre. Es el presente, es el punto medio de la historia, y quizá desde Guadalajara se abra otro camino hacia la selección, hacia otra aventura internacional, o hacia el liderazgo generacional que marque su nombre en la Liga MX. Porque si algo está claro con Eric Gutiérrez es esto: cada paso que ha dado ha sido para crecer. Pachuca le dio identidad,
Europa le dio conocimiento y Chivas le está dando responsabilidad. El círculo no está completo, la historia no ha terminado y este capítulo apenas se está escribiendo. Cuando se habla de grandes carreras, solemos mirar hacia atrás. Buscamos el legado ya construido, las vitrinas llenas, los trofeos contados, los récords cerrados. Pero en el caso de Eric Gutiérrez, mirar hacia atrás no es suficiente, porque su historia todavía está viva. Eric no es un jugador del recuerdo, es un futbolista del presente. Tiene edad, tiene ritmo, tiene recorrido internacional, tiene títulos y le queda mucho fútbol por delante. El camino que viene puede tomar muchos rumbos. Puede volver a Europa, consolidarse como figura absoluta en Chivas. Puede alargar su presencia en selección mexicana rumbo a 2026. Puede incluso aparecer en otra liga del continente si el destino lo exige. Guti pertenece a esa rara generación de jugadores mexicanos que no necesitan ruido para ser importante. Su historia nunca fue sobre redes sociales, fama instantánea o reflectores externos. Su historia fue y sigue siendo sobre trabajo, aprendizaje y crecimiento continuo. Lo que logró en Pachuca lo puso en la conversación. Lo que ganó con el PSV lo validó como futbolista internacional. Lo que vive hoy en Chivas lo está moldeando para un cierre de carrera que podría ser trascendente. Pero nadie puede escribir ese último capítulo todavía, porque Eric Gutiérrez sigue corriendo partidos, sigue entrenando, sigue compitiendo y sigue mejorando. Su legado, si llega, nacerá después, no antes, y así debe ser contado. Lo que hoy podemos afirmar es que forma parte de una generación única del fútbol mexicano, la generación dorada de Pachuca, una camada que cambió la forma de ver la cantera en México, que derribó fronteras, que demostró que el futbolista nacional puede triunfar en Europa y que abrió puertas para los que vienen. Eric no necesita un final escrito para merecer reconocimiento, porque su historia no ha terminado, y desde aquí solo podemos cerrar de una forma. Lo mejor de Eric Gutiérrez puede que todavía no haya pasado. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.